El ingenio de una hormiga. Un gran hombre demuestra su grandeza por la forma en que trata a los pequeños. Hace tiempo me puse a observar detenidamente la vida de las hormigas y confieso que quedé asombrado al verlas trabajar con tanto orden y empeño. Pero una hormiguita en particular atrajo mi atención. Negra y de tamaño mediano, la hormiga llevaba como carga una pajita que era 6 veces más larga que ella misma. Después de avanzar casi 1 metro con semejante carga, llegó a una especie de grieta, estrecha pero profunda, formada entre 2 grandes piedras. Probó cruzar de una manera y de otra, pero todo su esfuerzo fue en vano, hasta que por fin la hormiguita hizo lo insólito. Con toda habilidad, apoyó los extremos de la pajita en un borde y en otro de la grieta, y así se construyó su propio puente, sobre el cual pudo atravesar el abismo. Al llegar al otro lado, tomó nuevamente su carga y continuó su esforzado viaje sin inconvenientes. La hormiga supo convertir su carga en un puente, y así pudo continuar su viaje. De no haber tenido esa carga, que era muy pesada para ella, no habría podido avanzar en su camino. ¿Cuántas veces nos quejamos por los problemas, las cargas y las pruebas que debemos soportar? Pero sin darnos cuenta, esas mismas cargas, bien tomadas, pueden convertirse en puentes y peldaños que nos ayudan a triunfar. Una deficiencia cardíaca hizo de un médico un famoso cardiólogo. El impedimento físico convirtió al joven en un gran escritor. La timidez del estudiante lo llevó a ser un destacado investigador. ¿Cuántos otros ejemplos podríamos mencionar? Todos para mostrar la misma verdad, que con frecuencia debemos padecer males para disfrutar luego de los bienes mayores, que debemos llevar con valor nuestras cargas para luego convertirlas en puentes de éxito y prosperidad. ¿Estás soportando en este momento algún problema o adversidad? Recuerda que nada conseguirás quejándote o angustiándote. Confía en Dios. Él no permitirá que la prueba te aniquile. Más bien te dará fuerzas para seguir con valor y lograr mayores alturas. Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este programa En tu Camino y bueno, tenemos estos programas de lunes a viernes que nos permitirán viajar a algunos de los lugares más queridos de nuestro país. Así que programas especiales para que viajen con la mente y sobre todo para que tengan menos estrés. Recuerden que Dios está en nuestro camino y este programa está en el camino de ustedes. Esta es una repetición de un programa transmitido en nuestra serie Martes de Pata de Perro, porque hoy viajaremos juntos con nuestra imaginación.
¿Qué tal, amigas, amigos? Muy pero muy buenas tardes y bienvenidos a este programa En Tu Camino, que se transmite a través de la frecuencia 1470 de AM de Grupo Fórmula, en donde siempre estamos abriendo la conversación. En este programa estaría acompañado por David Chávez, a quien doy la bienvenida en este momento. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Padre José, pues como siempre, muy contento de saludarlo a usted y a los amigos del auditorio en esta sección, en este programa que me encanta. Agradecemos a nuestro productor Sergio Enríquez Morín, que está precisamente en la producción. ¿Y quién está en los controles, David? En los controles están nuestros amigos Luis Gerardo Tobón y también Estefanía Hernández. Muchas gracias a todos ellos, pero especialmente a usted, amigo, amiga, que nos hace el favor de sintonizarnos cada día. Usted sabe que tratamos de que usted viaje a través de la mente, de la imaginación, y si es posible en algún momento moviéndose y yendo a estos lugares, a un museo, a una feria como la Feria del Libro, la Feria del Tamal, a una obra de teatro o alguna cosa que pueda ser interesante. Imagínense, queridos amigos, que cuando va atardeciendo, usted se acerca a el Zócalo, ha llamado así porque, pues aunque no es propiamente un zócalo, tomaron este nombre de la plaza principal de la Ciudad de México. Y aquí hago un paréntesis. Hay que recordar que nuestra Plaza de la Constitución, conocida popularmente como Zócalo aquí en la Ciudad de México, se llamó así, David, porque hubo un proyecto para poner allí el monumento a la independencia. Y este proyecto que hizo también el altar principal de la Catedral de México, que después se demolió lamentablemente, pues tenía una base para sostener una columna. ¿Cómo se llama arquitectónicamente a la base que va a sostener una columna? Justamente así, zócalo. Se le llama zócalo. El zócalo puede ser redondo, cuadrado. La cosa es que la columna no podía estar a nivel de piso, sino un poquito más elevada. Y como este proyecto no se hizo realidad, sino simple y sencillamente se puso la base, es decir, el zócalo, la gente empezó a decir, ¿dónde nos vemos? Ahí en el Zócalo, ahí donde está el Zócalo. Después desapareció esta parte arquitectónica llamada Zócalo, y la gente le sigue llamando Zócalo. Pero lo más curioso es que también en otras poblaciones donde está la plaza principal le empezaron a llamar Zócalo, aunque no haya Zócalo ahí. Pero así son estas cosas. Por eso decía hace un momento que nuestros amigos se imaginaran que cuando está atardeciendo van caminando hacia esta parte del centro de Oaxaca, y ahí en el centro hay unos portalitos donde de repente te sientas, pides un chocolate oaxaqueño, imagínate. Uy. El cacao es especialmente de esa zona, sí. Un chocolatito espumoso, más amarguito, menos amarguito, la gente dice que a la española, a la francesa, pero además con un tamalito oaxaqueño. No, bueno. Pero esos sí son auténticos. Exactamente, y originales. Acompañado así con su chocolatito. Y de repente llega la banda ahí a la parte central y empieza a tocar esta música que acabamos de escuchar. Y otras más, y uno dice, bueno, yo de aquí no me quiero levantar. Sin duda. Y es que Oaxaca, amigos, es uno de los lugares donde uno puede gozar no solamente las culturas prehispánicas que se asentaron en este lugar, una naturaleza exuberante y también una arquitectura increíble de tipo barroca, pero sobre todo la atención de la gente. Claro, de repente encontramos algún conflicto con algunos maestros que por ahí hacen sus manifestaciones, pero puedo decir yo que el 98% de la gente de Oaxaca es ciertamente muy cariñosa, son muy buenos anfitriones y la ciudad es increíblemente maravillosa. Por eso, incluso gente del extranjero se ha venido a vivir no solamente a Oaxaca, sino a las cercanías de Oaxaca, David. Sí, sin duda, es una ciudad muy interesante, muy tranquila. Lamentablemente, en algún momento ha tenido algunos conflictos, pero en general es una ciudad que de verdad, pienso, Padre José, es una de las más atractivas de todo el país. Por eso es que llama tanta la atención tanto a los mexicanos, a los nacionales, como a los extranjeros, para visitarla, para recorrerla o incluso para vivir ahí, como usted dice. Y fíjate que cuando la gente llega a este lugar, especialmente quienes son de fuera de México, lo primero que les llama la atención son dos zonas arqueológicas.
es decir, dos zonas que existían antes de la llegada de los españoles y que todavía se conservan bastante bien. Y una va a ser Monte Albán, y la otra es Mitla, con características totalmente distintas. Cuando uno llega en avión a Oaxaca, porque además pues haces aproximadamente 1 hora desde la Ciudad de México hasta allá, antes de que el avión aterrice, casi siempre tienes la fortuna de ver Monte Albán, porque Monte Albán se encuentra en la parte alta de la montaña y entonces el avión como que le da una vueltecita ahí, sea cuando aterriza o cuando va a salir, y después ya llegas a la ciudad, al aeropuerto de Oaxaca. Así que la primera vista es Monte Albán, pero nos está ganando la computadora y tenemos que ir a una breve pausa, amigos, pero no le cambien porque vamos a seguir platicando muy sabroso en Tu Camino. En Tu Camino. Tu papá ya está en la presencia de Dios. Sin duda que una manera hermosa de recordarlo sería dedicarle una misa diaria durante todo el mes de junio. Entonces anótalo en las misas gregorianas de la parroquia de San Cosme. Pide informes vía WhatsApp agregando los teléfonos 55 55 66 7744 o 55 5705 5939. Recuerda que debes anotarlo a más tardar 2 días antes de que termine este mes de mayo. En Tu Camino. En Jesús puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí. Cristo siempre ha llamado a personas para que colaboren en su misión. Por ejemplo, a los 12 apóstoles, los muchos santos y santas a lo largo de la historia, y por supuesto a nuestros sacerdotes. ¿Te sientes llamado a vivir los grandes ideales de Cristo y te gustaría estudiar en el Seminario Conciliar de México? Entonces, comunícate al área de vocaciones al 55 55 73 22 22. Lo repetimos, 55 55 73 22 22. Y sé parte de los constructores del reino de Dios. En Tu Camino, un programa para encontrar la meta. Esta es una repetición de nuestra serie Pata de Perro, donde juntos podemos viajar con la magia de la radio. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa. Y bueno, sí, usted lo ha adivinado si se está uniendo apenas a este programa. Qué hermosa es la música de Oaxaca, sea por la marimba propia del sureste de nuestro país, sea por estos instrumentos de viento que, bueno, recrean maravillosamente los valses, interpretan maravillosamente marchas, músicas de amor y, por supuesto, las danzas que se hacen presentes durante la fiesta más importante de Oaxaca, que es la Guelaguetza, ¿no? Así es. Pero, amigos, ¿qué les parece si vamos por partes? Y si usted no ha ido a Oaxaca, o si ya fue y le faltaron algunos datos, pues vamos aprendiendo un poco, recordándolos, sobre todo si algún niño a lo mejor está yendo a la escuela, les servirá recordar qué culturas estuvieron prehispánicas en esta zona de nuestro país. Y sobre todo empezamos hablando de este centro ceremonial, porque hay que recordar que de las casas ordinarias donde vivía la gente común y corriente casi no existe nada, porque eran casitas de adobe con techitos de zacate. En cambio, a lo que sí le dedicaban mucha atención eran los centros donde iban a sus ceremonias, a los centros dedicados a los dioses, o donde vivía el líder principal de la comunidad. Así que en Monte Albán, ¿de qué podemos hablar de Monte Albán, David? Bueno, pues para empezar, que es un sitio arqueológico muy importante, de los más importantes del país, y está tan solo, amigos, fíjense, a 10 kilómetros de la capital de Oaxaca. Efectivamente, tú desde la capital volteas hacia arriba de la montaña y ahí está. Y ya se ve. No llevé taxi, no llevé coche, hay camionetitas, hay combis, no te cobran gran cantidad para que puedas subir al lugar. Es decir, no hay ningún pretexto para saltarse esta visita que
de verdad, amigos, es obligada cuando uno está en Oaxaca. Y es que esta ciudad arqueológica que tuvo su esplendor más o menos por allá del año 400 al 800 después de Cristo, fue habitada por las culturas zapoteca y los mixtecas, y fue la capital indígena más importante de la región en su tiempo. Incluso, padre, en el idioma mixteco se dice, Monte Albán se dice Yucucuy, que quiere decir esto, Cerro Verde, precisamente porque está en una pequeña montañita con un verdor muy especial. Y precisamente por eso hablamos de la zona mixteca, porque aunque bien la habitaron zapotecas, también mixtecas, y por esa razón la canción mixteca es muy considerada como un himno también para la gente de este lugar, así como el tema que escuchamos al principio del programa. Efectivamente, ya cuando uno está en este lugar, amigos, se pueden apreciar, bueno, entre muchas construcciones, 3 estructuras principales. Una de ellas es la plataforma sur. También, fíjense, podemos ver el juego de pelota grande y el edificio de los danzantes. Estas 3 estructuras son las que principalmente llamarán nuestra atención y son las que se pueden apreciar incluso desde la ciudad, padre. Y son las estructuras que más fotografía la gente, porque realmente el juego de pelota está muy bien conservado. Y fíjense, amigos, que no es extraño que estas culturas hayan levantado su ciudad en una parte alta. Hay que recordar que en la mayoría de las ciudades antiguas hacían esto porque desde alto se ve mejor. Sí. Y para tener una vista de a ver quién viene, quién nos va a atacar, o para que no lleguen fácilmente a atacarnos y destruir la ciudad, estamos en lo alto. De hecho, recuerden que en griego alto se dice acros y ciudad polis. Por lo tanto, las ciudades antiguas eran las acrópolis, como Atenas, como también Micenas, las ciudades griegas antiguas, y otros lugares también en la antigüedad buscaban una parte alta. En lugares como el Valle de México, donde tuvimos a nuestra cultura mexica, pues no había lugares altos y entonces lo que podían hacer era subirse a lo alto de alguna estructura y de allí estaban checando quién llegaba para estar a la defensiva. Y fíjate qué bonito este monte todo verde. No siempre está verde porque también Oaxaca tiene sus tiempos de cambio de clima, pero cuando está verde, ¡uy! El monte y la ciudad, amigos, porque la ciudad, recuerden que está construida en cantera, pero hay distintos colores de cantera. Si vas, por ejemplo, a Querétaro, el tipo de color de cantera es una cantera grisácea. Si vas a Morelia, la cantera de Morelia es anaranjada y te subes al mirador y desde ahí ves toda la ciudad en color naranja. Pero vas a Oaxaca, ¿y de qué color es la cantera en Oaxaca? Verde. Entonces la cantera de la catedral en color verde, la cantera de la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad en color verde. Uy, es una experiencia maravillosa, David. Y es que eso le da justamente la riqueza a los sitios históricos de nuestro país, padre. Ver, pues es que es casi como si cada estado fuera un país diferente con una riqueza cultural, étnica, artesanal, gastronómica totalmente diferente. Y en particular este sitio de Monte Albán, amigos, de verdad que no deje de visitarlo porque tuvo una gran importancia, incluso, padre. No lo hemos comentado, pero en la época de esplendor de esta ciudad, fíjese, desde Oaxaca tenían un importante trato comercial y de intercambio de diferentes utensilios con los teotihuacanos. La distancia no es pequeña y ya desde ese entonces había un importante intercambio comercial entre estas dos zonas. Así es, pero fíjate, David, también que el intercambio comercial surge de yo te comparto lo que hay en mi tierra y tú me compartes lo que hay en tu tierra. Por ejemplo, el cacao, que fue tan importante para la cultura prehispánica, no existía en esta zona de nuestro país. ¿Por qué? Porque necesita un clima especial. También algunos frutos como, por ejemplo, el plátano, el café y otras cosas. Y por supuesto también había algunos otros elementos minerales que provenían de la zona de Oaxaca. Así que, amigos, no podemos entretenernos mucho porque damos una vista general en este programa, pero si usted quiere impresionarse con un conjunto de pirámides, vaya a este lugar.
casi no va a encontrar usted ahí elementos de escultura, para eso tendrá que verlos quizás en algún museo. Aquí en la Ciudad de México tenemos piezas muy importantes zapotecas que se caracterizan por estos labios regordetes, ¿no? Pero ahí lo importante es la estructura, el conjunto. Y de ahí sí habrá una distancia importante desde el centro de Oaxaca a la otra zona ceremonial que se llama Mitla. Y en Mitla no va a encontrar pirámides grandotas, no va a encontrar estructuras gigantescas, porque ahí a lo que va uno es, como decía Cantinflas, ahí está el detalle. Es decir, en Mitla estamos hablando de la decoración de las pirámides que no siempre podemos encontrar en otros centros ceremoniales. Evidentemente que, haciendo una comparación, en Teotihuacán, la ciudad de los dioses, la pirámide del Sol es majestuosa, pero no tiene una decoración en particular. Para ver una decoración maravillosa en Teotihuacán, o te vas a la derecha de la pirámide del Sol, donde está la pirámide de Quetzalcóatl, donde están esas cabezas de serpientes increíbles, o te vas del lado izquierdo, cerquita de la pirámide de la Luna, y ahí está el palacio de Quetzalpapalotl, que está pintado con guacamayas, está pintado con caracoles espléndidamente. Pero bueno, no vamos a hablar de Teotihuacán, pero en Oaxaca ya visitamos las estructuras grandes de Monte Albán. Ahora, quiero estudiar los detallitos, estoy estudiando diseño gráfico, me dedico a la moda, al tejido, a la pintura, a los modelos. Bueno, en Mitla están los diseños más sofisticados que un visitante pueda imaginarse. Grecas, escaleritas, en fin, una gran cantidad de cosas. David, ¿tú qué nos puedes decir de Mitla? Bueno, de entrada, padre, vamos a decir que Mitla está ubicada a 40 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. Ahí sí estamos un poquito más lejitos, hay que tomar un tour, o bien, quien lleva un auto, pues dirigirse hacia este lugar. Ya no está exactamente a los 10 kilómetros y desde la Ciudad de México, si es que usted hace el viaje en carretera, pues tendrá que recorrer más de 600 kilómetros para llegar hasta este lugar, pero bueno, puede hacer una parada en la capital del estado oaxaqueño. No, pues la gente va a Oaxaca, que diga alguien, voy a Mitla únicamente, no, sí. Pues llegan a Oaxaca primero, ¿no? Y este nombre de Mitla, fíjese que en náhuatl, amigos, se dice Mictlán. Seguramente a ustedes se les hace conocido este nombre, y Mictlán en náhuatl quiere decir lugar de los muertos. Ahí estaba el dios Mictlán Tecutli, que era el que daba permiso a los difuntos, según la creencia antigua, para que salieran una vez al año a recibir el alimento con sus familiares. Efectivamente, y fíjense que en Mitla hay evidencias de que fue ocupada, de que fue habitada por personas desde principios de nuestra era, es decir, desde el año 0 hasta el 200 después de Cristo. Y su máximo crecimiento, su mayor esplendor de esta ciudad, que también, amigos, fue habitada por los zapotecas, se dio entre los años 950 y 1521 después de Cristo. Vamos a continuar hablando sobre Mitla al regreso del corte, pero no le cambie porque estamos hablando de Oaxaca y aquello que hay en sus cercanías para que usted viaje con la imaginación o cuando pueda visite este maravilloso lugar. Regresamos enseguida. Vamos al corte comercial y al regreso seguiremos viajando con la magia de la radio. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Él fue el pilar que siempre se mantuvo firme para sostener con amor a tu familia. Y muy posiblemente él era tu héroe. Y hoy que ya no está contigo, no hay manera más hermosa de recordarlo que dedicar una misa diaria en su memoria. Anota a tu papá difunto en las misas gregorianas del mes de junio de la parroquia de San Cosme. Llámanos o escríbenos vía WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 5705 5939 y dedica una misa diaria durante todo el mes de junio por tu papá que ya está en la presencia de Dios. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, un programa para encontrar la meta.
Señor, hemos llegado a la mitad de la jornada, pero aún no al final. Por eso te pedimos que nos ayudes a mantener el ánimo, la paciencia y la esperanza. Ayúdanos a entender que llegará el momento del reposo, pero aún nos falta un poco de esfuerzo. Que los padres de familia no olviden su compromiso de ser ejemplo de vida y educadores en la fe. Que los alimentos que vamos a recibir reparen nuestras fuerzas y que no falten a quienes no los tienen. Y sobre todo, haznos sentir siempre tu compañía en nuestro camino. Ya estamos de regreso para que sigas viajando con tu imaginación y con el Padre José como guía en tu camino. Muchas gracias por continuar con nosotros. Cómo disfruto yo esta música que estamos escuchando al regreso de este corte. De verdad, como que uno se relaja. Y con esta música, imagínate viajar a Oaxaca si vas en autobús, irla escuchando ya desde que te vas dirigiendo hacia allá, o también cuando te vas acercando a Monte Albán o a Mitla, es maravilloso. Pero nos estás hablando de qué es lo que hay en Mitla, David. Así es, padre. Bueno, la zona arqueológica de Mitla comprende en general 5 conjuntos de arquitectura monumental, amigos. Y estos son, fíjense bien para que tomen nota y no se los pierdan a su visita: el grupo del norte, el grupo de las columnas, también el grupo del adobe o del calvario, el grupo del arroyo y el grupo del sur. Y hay que decir que los conjuntos del adobe o calvario y el del sur, por haber sido construidos en épocas anteriores, fíjense que reproducen la tradición de plazas rodeadas de palacios sobre plataformas, como lo mencionamos que hacen en Monte Albán. Bueno, pero como yo decía desde el principio, a Mitla no va uno tanto a ver las estructuras, sino va uno a ver los detalles. Ahí en este lugar se han inspirado muchos diseñadores para hacer los tejidos, se han inspirado para hacer estructuras arquitectónicas modernas, se han inspirado para hacer sellos, porque de verdad son milimétricas las ornamentaciones que se tienen. Haga de cuenta que la piedra se convierte en hilo. Haga de cuenta que la piedra se convierte en cuerda o bien en pequeños elementos de oro. Y eso es lo que precisamente la gente va a fotografiar. Una visita rápida por Mitla vale la pena y por supuesto tomarse una de las tradicionales nieves de ese lugar, y pasamos a otro lugar que se encuentra precisamente en una localidad que se llama Santa María. Pero fíjese que hay muchas Santa Marías y esta recibe el nombre precisamente por lo que tenemos que visitar ahí. La población se llama Santa María del Tule y se encuentra a 12 kilómetros de la capital. También hay que tomar algún tour. Hay tours en donde reciben desde una persona, 2, 3. Es decir, si usted va solo, en estos tours se juntan con otras 2, 3, 4 personas, 5, y en una especie de combi o camionetita o jeep lo llevan y le van explicando todo acerca del lugar que va a visitar. Este árbol del Tule es el árbol con el diámetro del tronco más grande, más gordo, más rechoncho del mundo. Se trata de un ahuehuete, así como el de la Noche Triste, que lamentablemente se quemó, pero allá está muy bien conservado. Un ahuehuete que tiene una circunferencia de copa de aproximadamente 58 metros. Fíjense nada más el tamaño de la copa de este árbol, 58 metros, y una altura de 42 metros. 42 metros con un tronco de diámetro de 14 metros. Más o menos, si usted se quisiera imaginar cuántas personas se necesitarían rodearlo, así extendiendo las manos para rodearlo totalmente, serían 30 personas. Bueno, imagínense, 30 personas tocándose de la punta de los dedos para estar rodeando totalmente este árbol. Aproximadamente le daría sombra a este árbol a 500 personas. Claro que nunca se va a juntar tanta gente ahí. Y los lugareños, como siempre, le han ido encontrando formas
a todas las protuberancias de este ahuehuete, porque un tronco de ahuehuete no es totalmente recto, totalmente liso como el de otros árboles, sino que va teniendo como deformaciones, como nudos. Y así como cuando usted va a las grutas de Cacahuamilpa y le dice, mire, allá ese chipote se ve como la nariz del gigante, y aquí esos picos se ven como las alas del ángel. Bueno, con mucha imaginación, ciertamente la gente del lugar le empieza a decir a usted, mire, a ese chiquito que se ve, ¿verdad que parece un duende? Y esa rama que tiene así como la boca abierta parece un cocodrilo. Y bueno, y ahí está otro que parece que tiene unas astas de venado. Y es interesante que la gente le vaya explicando eso. Al principio usted no ve nada, pero con un poquito de imaginación y buena voluntad puede ver este árbol del tule, que afortunadamente se conserva muy bien. La población de ese lugar ha tenido mucho cuidado de que se conserve bien, de que no se le corten las ramas que no se deben de cortar, que tenga el agua suficiente, que no tenga plaga. Y bueno, ya estando ahí, entra usted a un ladito a la iglesia de Santa María, porque no sería correcto que se acerque al árbol maravilloso y no se acerque a dar gracias a quien ha hecho toda la creación del mundo, David. Efectivamente, si ustedes van a ir a Oaxaca, a Mitla, amigos, si toman esa carretera que va a Mitla, esa misma carretera los lleva a Santa María del Tule, que está a 13 kilómetros de Oaxaca. Entonces pueden ir de paso para admirar este majestuoso lugar con un majestuoso árbol que usted decía, padre, es de verdad impresionante. Y dicen, amigos, según algunos estudios, que su edad puede llegar incluso a los 2000 años desde que se plantó en esta localidad. Y amigos, hemos comenzado a hablar de estas partes un poco fuera de la capital, porque es una buena oportunidad de hacer el viaje así. Es decir, llego a Oaxaca y después empiezo visitando Monte Albán, Mitla, el árbol del Tule, y después ya más tranquilamente voy gozando todo lo que es la ciudad de Oaxaca como tal. Y en las ciudades no puede faltar una catedral si es que son ciudades importantes. Y ¿tú qué nos puedes decir acerca de la catedral, David? Pues de la catedral de Oaxaca es la catedral de Nuestra Señora de la Asunción, que fue consagrada el 12 de julio de 1733 justamente a esta advocación, Nuestra Señora de la Asunción. Fíjate que muchas catedrales de México están dedicadas a la Virgen de la Asunción y por lo tanto celebran la fiesta, todas estas, el día 15 de agosto. Pero, ¿te acuerdas cómo se llamaba Oaxaca antiguamente? Se llamaba Antequera, y justamente por este nombre Antequera, esta catedral es la sede de la arquidiócesis de Antequera. Así es, todavía en nuestro tiempo se llama así la diócesis. Es un nombre antiguo que se conserva. Esta catedral, la catedral de Nuestra Señora de la Asunción, fue iniciada por allá del año de 1535, amigos, aunque ya empezó a funcionar como catedral en el año 1640. Y es que, amigos, cuando hablamos de una catedral, no es que la gente llegue y diga, vamos a construir luego una catedral. No, comienzan, como en la Ciudad de México, construyendo una cosa muy pequeñita. Después, si crece la ciudad, hacen algo más grande, y después, si llega un obispo, entonces ya dirán, vamos a convertirla en catedral. Así que esta iglesia, podemos decir, comenzó siendo una cabañita pequeñita, casi de adobe, con un techo de paja, y ahora, bueno, se ha convertido en una catedral debido a la gran cantidad de fieles que fueron creciendo en el lugar. Así es, padre. Bueno, pues después de 100 años que se empezó su construcción, primero, como usted dice, así como una cabañita con techos de paja, después ya en 1640 empezó a funcionar como catedral, pero ahí no paró la construcción, porque todavía 100 años después, en 1740, pues todavía se le hicieron algunas adiciones, se le pusieron ya algunos canceles ya más sofisticados que eran traídos de Europa, se le pusieron algunos candiles para embellecerla, y estos candiles eran de Florencia, Italia, por ejemplo. ¿Y qué es lo que puede ver la gente en la catedral, David? Creo que siempre que se admira una catedral o un edificio así muy importante, pues se tiene que empezar por la fachada. La fachada de esta catedral también es muy, muy, muy bonita, que está compuesta por 3 cuerpos de estilo barroco, para empezar. Ya en el interior, ahora sí ya podemos deleitarnos, por ejemplo, con el grupo escultórico del presbiterio. El presbiterio sabemos que es la parte donde está el altar y donde celebra la misa el sacerdote o el obispo encargado de esta catedral. ¿Por qué es tan importante este presbiterio? Imagínense, amigos, pues tiene acabados nada más de mármol griego. Y también tiene una imagen pulida en bronce, que es justamente de la Virgen de la Asunción. Para quienes llegan a la Catedral de Oaxaca y se detienen a contemplar su fachada, como decía David,
una fachada de tipo barroca, significa que no es plana, sino que tiene muchas entradas y salientes de piedra. Hay muchas líneas también que no son rectas, sino más bien curvas, y a los lados de la puerta principal nos recibe la escultura de San Pedro y de San Pablo, los príncipes llamados así de la iglesia, y en cambio en la parte superior de la puerta de entrada nos va a recibir una imagen de piedra de Nuestra Señora de la Asunción, que es la patrona de la iglesia. También nos estarán recibiendo otros santos importantes de la región, porque cada catedral tiene santos a los que les tiene especial devoción. Uno de ellos es, por ejemplo, San Cristóbal. Recuerde que hacia el sur se tienen catedrales, por ejemplo, de San Cristóbal de las Casas, y a San Cristóbal particularmente se le quiere porque es patrono de los caminantes, y mucha gente de Oaxaca pues tenía que caminar grandes distancias para llegar a este lugar. Otro importante pues será San José, el padre terreno de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, cuando usted vaya a la catedral, no deje de ver la silla principal, porque esa es precisamente la cátedra del obispo, por la que un lugar se llama catedral. Vamos a un breve corte y regresamos aquí a En tu Camino. Vamos al corte comercial y al regreso seguiremos viajando con la magia de la radio. En tu Camino, un programa para encontrar la meta. ¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44 de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Aviso de funcionamiento COFEPRIS número 001319. Tu papá ya está en la presencia de Dios. Sin duda que una manera hermosa de recordarlo sería dedicarle una misa diaria durante todo el mes de junio. Entonces anótalo en las misas gregorianas de la parroquia de San Cosme. Pide informes vía WhatsApp agregando los teléfonos 55 55 66 7744 o 55 5705 5939. Recuerda que debes anotarlo a más tardar 2 días antes de que termine este mes de mayo. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, estamos hablando de la arquitectura, pero nos dice una persona de Oaxaca, el señor Garzón, que no se nos olvide hablar, y por supuesto que no, ya empezamos el programa hablando de los tamalitos. En Oaxaca no puede perderse un quesillo, y por supuesto si lo come encima de una tlayuda, estas como tortillas doraditas, grandes, con su asiento de manteca, su quesillo. Algunos le ponen unos chapulines, que yo les quito las patas a los chapulines grandes porque me raspan. Los chiquitos sí me los como muy sabroso, y dicen que un mezcal con gusanito y un pedazo de tasajo, que es esta carne como cecina. Bueno, se come muy sabroso. Le quiero comentar que la primera vez que fui me dieron unos tamales que me encantaron. Y yo pregunté, oiga, qué pechuga tan buena de este pollo. Me dijeron, ¿cuál pollo? Es iguana, padre. Dije, ay, como que me dio asquito, pero ya me lo había comido y estaban muy buenos esos tamales de iguana, pero ahora cuando voy pregunto, ¿de qué es? Sí, no, claro, carne exótica. Pero muy buena, de veras, se deshebraba así como si fuera pechuga, increíble. Pero nada más de ver cómo era el animal, que parece un dinosaurio de las películas de Godzilla o de las japonesas. Bueno, y por cierto también compre mole negro y cacao. Bueno, el mole negro, fíjate que allá se comen el pozole, un poco seco, y le ponen mole negro. Yo cuando vi eso dije, ay, qué feo. Y me empecé a comer el maíz reventado del pozole con el mole. ¡Qué rico! Es que sí suena una combinación extraña, pero hay que probarla. Y hay otra cosa negra por allá también, David.
Pues sí, en todos los estados que podemos visitar de la República Mexicana, siempre algo de lo más importante son las artesanías. Y Oaxaca no puede ser la excepción. Y esto que decía usted, algo más también negro, además del mole, es el barro negro, que es una artesanía que le ha dado fama mundial a este bello estado de Oaxaca. Y es que esta artesanía está fabricada con un barro muy especial. Ustedes han visto, amigos, que las piezas pueden ser como corrugadas o caladas incluso, y son de muy variadas formas y además son muy cotizadas Sí. en el mercado. Principalmente estas artesanías, aunque ya se realizan en varios sitios, se fabrican en San Bartolo, Coyotepec, que también está muy cerca de la ciudad de Oaxaca, a 16 kilómetros. Bueno, ahí está otra opción para que usted compre alguna artesanía. También hay mucho material de hoja de lata, hay unos soldaditos increíbles allá, ángeles en hoja de lata. Y por supuesto que si usted va en estos días en que se celebra el lunes, el del cerro, la famosa Guelaguetza, pues va a ver a todos los grupos étnicos, a todos los grupos de cada región que bailan precisamente y tocan y cantan las danzas, los sones propios de cada región. A mí me encanta ese donde todas las mujeres salen con su piña y casi nunca falta que se caiga alguna. Yo siempre pido que no se caiga ninguna porque todas agarraditas y todas parejitas, y qué increíble. Y bueno, David, exactamente ¿cuándo se lleva a cabo la Guelaguetza? Bueno, esta celebración se lleva los 2 lunes más cercanos al 16 de julio, y esto es porque la Guelaguetza forma parte de los cultos populares a la Virgen del Carmen, y a la Virgen del Carmen la celebramos el 16 de julio. Bueno, no se les olvide también cuando vayan a Oaxaca a visitar el convento de Santo Domingo, que está decorado con oro de 23 quilates y que tiene una capilla maravillosa, la Capilla del Rosario, una explanada increíble, y actualmente la parte de atrás se utiliza para eventos de mucha importancia. El convento de Santo Domingo. También no olviden visitar la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad, patrona también de Oaxaca, y enfrentito, bueno, unas nieves increíbles. Caminar por el centro histórico, por cada una de las calles, entrar a donde venden los hilados, los textiles, donde venden el chocolate, donde venden el mole. Y si va a cenar usted o a comer por allá, tampoco se olvide de probar un platillo que se llama un amarillito o un coloradito. ¡Ah, qué delicia! La verdad, Oaxaca es maravillosa para visitarla, para conocerla, para gozarla, y no solamente un día. Si quiere ya más lejitos, ahí sí tendrá que dar muchas vueltas para llegar al santuario de Nuestra Señora de Juquila. Para ir al santuario de Juquila, y digo esto porque me acaba de entrar una llamada, que si está cerca, no. Para esto le conviene mejor llegar a Puerto Escondido, y de ahí camina hacia Juquila, porque si no se va a marear con tanta curva. Amigos, pues gracias a la información, gracias a la narración, hemos podido hacer un viaje de ida y vuelta a algunos lugares de Oaxaca. Esperamos que usted se dé la oportunidad pronto de conocer este lugar. Recuerde que no tiene que tomar un avión o un transporte. A veces basta abrir un libro, meterse ahora a YouTube y ver la iglesia de Santo Domingo, ver la catedral, escuchar la música, y si en la noche puede hacer su chocolatito y escucha por ahí, lleve sus ricos y deliciosos tamales Oaxaca, pues se compra uno y se imagina que está en Oaxaca. Gracias, David. Gracias a usted, Padre José. Amigos del auditorio, que tengan muy buena tarde y buen provecho. Saludos a todos nuestros amigos de Oaxaca que se encuentran en toda la República. Que Dios les bendiga.
El viaje ha terminado por el día de hoy, pero mañana te invitamos para que junto con el Padre José puedas salir a pasear de nuevo con la magia de la radio.